Capítulo 40. La mente del Zen queda sumida en confusión, debido a los poderes metamórficos del muchacho. La madera, el mono, y el caballo no pueden seguir adelante. El gran sabio y sus dos hermanos, no tardaron en regresar a la corte, donde fueron recibidos con grandes muestras de respeto por el rey, la reina, y la totalidad de sus súbditos. El peregrino relató su encuentro con la Bodhisattva, y todos los funcionarios imperiales expresaron su reconocimiento, echándose rostro en tierra y golpeando sin cesar el suelo con la frente. Cuando más contentos parecían estar todos, se presentó el guardián de la puerta amarilla, y anunció con voz sonora: «Acaban de llegar 4 monjes que desean veros». ¿Es posible que ese monstruo se disfrazara de Bodhisattva Manjushri para burlarse de nosotros, y ahora haya tomado nuestra personalidad para confundir a cuantos aquí se encuentran? Preguntó Bachi al peregrino, vivamente preocupado. No creo, contestó el peregrino. Aunque en este mundo todo es posible, eso me parece altamente improbable. Los funcionarios imperiales hicieron entrar a los visitantes, y el peregrino comprobó, con no poco alivio, que se trataba de 4 religiosos procedentes del monasterio de la Gruta Sagrada. Traían la corona del rey, su cinturón de jade verdoso, su túnica amarilla y sus espléndidas botas. «Menos mal que habéis venido», exclamó el peregrino, visiblemente satisfecho. Hizo acercarse después al falso taoísta, y le colocó la corona sobre la cabeza, obligándole al mismo tiempo a desprenderse de sus harapos de monje y a vestir los atributos reales que los religiosos del monasterio habían limpiado con tantísimo esmero. El príncipe trajo entonces el disco de jade blanco y se lo entregó al rey, invitándoles a ocupar el trono que siempre había sido suyo. Como muy bien reza el proverbio, no debe pasar un solo día, sin que la corte preste homenaje a su señor. Sin embargo, el rey se negó a sentarse en el trono, rompiendo a llorar de pronto, y dejándose caer ante la escalinata de jade al tiempo que decía: «He estado muerto 3 años y me encuentro en deuda con este maestro, por haberme devuelto a la vida. No soy digno de asumir de nuevo los honores del mando. Opino que nuestros territorios serán infinitamente más prósperos, si son regidos por uno de estos sabios. Me conformo con vivir tranquilamente fuera de la ciudad en compañía de mi esposa y mi hijo». Tripitaka se negó a aceptar un ofrecimiento tan generoso, pues estaba decidido a conseguir las escrituras y a presentar sus respetos a Buda. El rey no se desalentó por ello. Se volvió hacia el peregrino y le hizo la misma oferta, que aquel rechazó, diciendo: «Voy a seros sincero. Si quisiera ser rey, hace ya mucho tiempo que habría ocupado un trono de los muchos que existen en este mundo. Pero ni mis hermanos ni yo lo deseamos. Nos gusta más llevar la vida sin complicaciones de un monje vulgar. Si aceptáramos vuestro ofrecimiento, tendríamos que dejarnos crecer el pelo, no podríamos retirarnos a descansar hasta que no fuera noche cerrada, y deberíamos estar en pie antes de que diera la 5ª vigilia. Eso sin contar el continuo estado de ansiedad en el que tendríamos que vivir, pensando en la seguridad de nuestras fronteras y en el bien de nuestros súbditos, presas siempre apetecibles para el hambre y las desgracias. No podríamos vivir. Es mejor que vos continuéis siendo rey, y nosotros sigamos cultivando la virtud. Cada cual a lo suyo». El rey insistió con energía una y otra vez, pero al final comprendió que no le quedaba otra opción, y ocupó el trono que siempre había sido suyo. Lo primero que hizo, tras reasumir el «nos», fue conceder una amnistía general que abarcó todo el imperio.
colmó después de incontables riquezas el monasterio de la Gruta Sagrada, y ofreció un banquete en honor de Tripitaka en el Palacio Oriental. No contento con eso, hizo llamar a los mejores pintores de su reino y les encargó la confección de los retratos de los 4 peregrinos, para que figuraran a partir de entonces en el Salón de los Carillones de Oro. Concluida su misión, el maestro y los discípulos se dispusieron a seguir su viaje hacia el oeste. Agradecidos, el rey, la reina y todos sus súbditos les ofrecieron ingentes cantidades de oro, plata y seda, que Tripitaka, en nombre de los 4, rechazó con energía. Lo único que deseaba era un salvoconducto que les permitiera ensillar el caballo y partir cuanto antes. El rey estaba convencido no obstante de que no había expresado su gratitud como debiera, e insistió en que el monje Tang se sentara en su carroza. Los funcionarios imperiales, tanto civiles como militares, se encargaron de abrir el cortejo, mientras el rey en persona, el príncipe y todas las concubinas empujaban sumisamente de la carroza. De nada sirvieron las protestas del monje Tang. Solo cuando hubieron dejado atrás las murallas de la ciudad, se le permitió bajar de la carroza de dragones y seguir adelante con el viaje. En el momento de la despedida, le dijo el rey: cuando hayáis llegado al paraíso occidental y os dispongáis a regresar a vuestro reino con las escrituras, no olvidéis pasar por aquí. Así lo haré, prometió Tripitaka. Y el rey regresó a la ciudad, de todos sus súbditos, que como él mismo, no paraban de llorar. El monje Tang y sus discípulos pudieron continuar por fin su complicado periplo. En sus mentes solo tenían un propósito: llegar cuanto antes a la montaña del espíritu. El otoño estaba tocando a su fin, y el invierno, aunque tímidamente, había dado ya muestras de su inmediata presencia. La escarcha había empezado a cebarse en los arces, y el bosque aparecía desnudo y abandonado. Solo el mijo parecía resistir los primeros ramalazos del frío, fortalecido por las últimas lluvias otoñales. Los ciruelos de la montaña ponían una nota de color en el tibio sol de la mañana, mientras los bambúes se mecían en las alas del frío viento. Tras abandonar el reino del gallo negro, los peregrinos viajaban durante el día y descansaban por la noche. Había transcurrido aproximadamente medio mes, cuando se toparon con una montaña tan alta, que tocaba en verdad las nubes y oscurecía el mismísimo sol. Tripitaka se sintió tan abatido, que detuvo su camino y llamó al peregrino. ¿Quieres decirme algo?, le preguntó este. ¿Has visto esa montaña enorme que se levanta ante nosotros?, replicó Tripitaka. Es conveniente que extremes todas las precauciones, pues no me extrañaría nada que habitara en ella una criatura malvada empeñada en impedirnos la marcha. Quizás sí, comentó el peregrino, pero no os preocupéis y seguid caminando. Tengo preparado un plan de defensa. Al oír eso, el maestro se tranquilizó y espoleó el caballo. La montaña era en verdad muy escarpada. Su cima tocaba el cielo, y el más profundo de sus desfiladeros llegaba hasta las mismas puertas del infierno. Las nubes parecían haber hecho de ella su morada. A veces formaban caprichosos anillos blanquecinos que ascendían libremente por las laderas, mientras que otras tomaban la forma de una oscura y amenazante neblina. Las nubes jugaban a sus anchas con los rojizos ciruelos, los bambúes de color de jade, los verdosos cedros, y los azulados pinos. En el corazón de tan impresionante montaña, se adivinaban desfiladeros de más de 1000 metros de profundidad, y lóbregas cavernas en las que habitaban monstruos de extrañas y caprichosas formas.
El agua penetraba en esas cuevas gota a gota, para formar más adelante arroyuelos de irregular trazado. En la superficie el paisaje era más tranquilizador. Familias enteras de simios comedores de fruta saltaban ruidosamente de rama en rama, ante la mirada asustadiza de los antílopes y la orgullosa agitación de las cornamentas de los ciervos. A lo lejos, se veía a los tigres regresar a sus guaridas a pasar la noche. Al amanecer, cuando tras los riscos se adivinaba la inmediata presencia de los primeros rayos del sol, los dragones abandonaban sus cubiles y partían raudos a sacudir las olas con sus zarpas. Al menor ruido, las aves salvajes levantaban el vuelo entre un alocado batir de alas. Toda prudencia en ellas era poca, porque en los bosques las bestias eran abundantes y no dejaban de afilar sus garras en las sufridas cortezas de los árboles. Su fiereza era tal, que quien tuviera la mala fortuna de verlas caía enseguida presa del pánico. Habitaban en cavernas de difícil acceso, en las que también moraban monstruos. Por doquier las rocas ofrecían una tonalidad tan verdosa, que daban la impresión de haber sido teñidas con incontables esquirlas de jade. Su color se compenetraba fácilmente con la tonalidad azulada de la neblina, que como una gasa gigantesca se extendía por todo el paisaje. A pesar de belleza tan singular, tanto el maestro como sus discípulos fueron perdiendo la confianza. No era para menos. A los pocos pasos de donde se hallaban vieron levantarse una nube rojiza, que se condensó a media altura, y tomó la forma de una bola de fuego. Alarmado, el peregrino corrió hacia el monje Tan, y agarrándole de la pierna, le hizo bajar a toda prisa del caballo, al tiempo que gritaba: «¡Deteneos! Se acerca un monstruo». Bachi y el bonzo ya sacaron sus armas y se pusieron junto a su maestro. En el interior de aquel enorme disco de luz roja, había en verdad un monstruo. Hacía varios años que había oído comentar que el monje enviado por el gran emperador de los Tang al paraíso occidental en busca de escrituras, era en realidad la reencarnación de la cigarra de oro, un hombre extremadamente virtuoso que se había dedicado a la práctica de las buenas obras durante más de 10 vidas seguidas. Se decía que quien probara un poco de su carne, vería alargados sus días hasta alcanzar la misma edad que el cielo y la tierra. El monstruo esperó hora tras hora la aparición del peregrino, y ahora sus deseos se veían por fin colmados. Pero al mirar desde arriba, comprobó desconcertado que tanto el monje Tan como su caballo estaban protegidos por otros 3 monjes de repulsiva apariencia y ademanes guerreros. «Mira tú por dónde», exclamó el monstruo, sorprendido. ¿Quién iba a decir que ese clérigo tan virtuoso gozara de la protección de unos matones como esos? Se han arremangado la túnica y han estirado los brazos, como si fueran a entrar en combate. Ahora caigo. Uno de ellos ha debido de reconocerme y ha ordenado a los demás que se pusieran en guardia. Vistas así las cosas, me va a resultar mucho más difícil de lo que había pensado, probar la carne de ese monje». Analizó la situación con más detenimiento, y llegó a las siguientes conclusiones. Si saco mis armas, es probable que no pueda ni acercarme a ellos. Ahora bien, si recurro al engaño, con toda seguridad lograré los objetivos que me he propuesto. Puedo servirme incluso de la bondad, para desorientarlos más fácilmente. Cuando lo haya conseguido, no me costará mucho deshacerme de ellos. Voy a tomarles un poco el pelo a ver lo que pasa. El monstruo hizo que la luz roja se diluyera en el aire, y se escondió tras un recodo rocoso que había un poco más adelante. Sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en un niño de unos 7 años, que colgaba completamente desnudo de lo alto de un pino. «¡Socorro!
¡Auxilio!, gritaba angustiado balanceando sin cesar la cuerda de la que se hallaba suspendido. En cuanto el gran sabio vio que la bola de fuego había desaparecido, dijo a su maestro: «Levantaos y sigamos nuestro camino». «Pero tú dijiste que se acercaba un monstruo», protestó el monje Tang, «¿cómo es que ahora nos mandas proseguir el viaje?». «Hace un rato», explicó el peregrino, «vi surgir de la tierra una nube rojiza, que se convirtió en una bola de fuego en cuanto hubo alcanzado una altura media. Eso me hizo sospechar que se trataba de algún monstruo desconocido. Pero la bola se ha disuelto de pronto en el aire, y he llegado a la conclusión de que esa bestia no era de las que se alimentan de carne humana. De ahí que haya proseguido tranquilamente su camino, y yo me haya atrevido a sugeriros que reanudemos el nuestro». «Cuidado que tienes una lengua ágil», exclamó Bachie sonriendo burlón. «¿Desde cuándo los monstruos pasan de largo sin hacer daño?». «Muchas veces», respondió el peregrino. «¿Es que no lo sabes? Cuando algún monstruo principal organiza alguna fiesta, a la que invita a todos los de su especie, acuden enseguida a ella, sin importarles si se encuentran por el camino con gente tan poco sabrosa como tú, o tan jugosa como el maestro. Lo más seguro es que vaya a celebrarse por aquí cerca una de esas fiestas, y que el monstruo de la bola de fuego sea uno de los invitados». Tripitaka no parecía muy convencido, pero no le quedó otro remedio que encaramarse a lo alto de la cabalgadura y proseguir su camino. Cuanto más se adentraban en la montaña, más cerca oían los gritos de auxilio. ¡Socorro! ¿Quién puede gritar de esa forma, en un lugar tan poco transitado como este?, preguntó el maestro a sus discípulos, vivamente sorprendido. «Continuad andando y no os preocupéis de nada», le urgió el peregrino. «Es natural que en un paraje como este se escuche toda clase de gritos. Solo el cielo conoce cuántas especies distintas de bestias habitan en estas montañas». «No me refiero a los animales», se defendió Tripitaka, «sino a alguien como nosotros». «Ya lo sé», contestó el peregrino sonriendo, «pero a nosotros no nos va ni nos viene. Es mejor que continuemos andando». El monje Tang hubo de reconocer que tenía razón. Pero apenas habían cubierto otro medio kilómetro, cuando de nuevo oyeron gritar a alguien: «¡Socorro! ¡Auxilio!». «No es posible que esos sean los gritos de un monstruo», volvió a decir Tripitaka. «Tampoco se parece en nada a un eco. Escucha con atención y lo verás. Por fuerza tiene que tratarse de algún hombre en dificultades. Acudamos enseguida a socorrerle. Es mejor que, al menos por hoy, dejéis de lado vuestra compasión», le aconsejó el peregrino. «Podéis recobrar vuestra piedad, en cuanto hayamos dejado atrás esta montaña. Me extraña que después de haber leído tantas historias sobre plantas poseídas por espíritus, hayáis olvidado que todo cuanto existe puede convertirse en un monstruo. Es verdad que muchos de ellos son totalmente inofensivos, pero si nos topamos, por poner solo un ejemplo, con una serpiente enorme que haya alcanzado cierto grado de perfección, podemos correr un peligro tremendo. Un espíritu así, es capaz de conocer hasta el apodo de una persona. Escondida entre la maleza o entre las rocas, puede gritarlo una y otra vez, y si el infeliz de turno comete la imprudencia de responder, esa misma noche perderá la vida y su espíritu pasará a formar parte del de la bestia. Es mejor no hacer caso de esas cosas. Como muy bien decían los antiguos, escapar es ya motivo de agradecimiento a los dioses. Así que, por lo que más queráis, no prestéis atención a esas voces».
De nuevo hubo de reconocer el maestro que tenía razón, y espoleó el caballo. Sin embargo, el peregrino continuó diciéndose: esos gritos tienen que ser por fuerza del monstruo que nos salió al paso. Me pregunto dónde se habrá escondido. Voy a hacerle probar lo de Cáncer contra Capricornio. Así me evitaré no pocas complicaciones. Se llegó después hasta donde estaba el bonzo Sha, y le ordenó: agarra de las riendas al caballo y no le dejes caminar muy deprisa, voy a echar por ahí una meada. Dejó que el monje Tang se alejara unos cuantos pasos más, y recitó un conjuro para cortar distancias y hacer que la montaña girara. Señaló para atrás una sola vez con la barra de hierro, y al punto Tripitaka y sus discípulos traspusieron el pico de la montaña, dejando atrás al monstruo. El gran sabio no tardó en alcanzarlos. Pero en ese mismo momento Tripitaka volvió a oír los gritos de auxilio y comentó: se ve que ese hombre no estaba predestinado a toparse con ninguno de nosotros, porque su voz se oye ahora hacia atrás. Eso quiere decir que debemos de haber pasado a su lado sin verle. Lo más seguro es que haya cambiado el viento y todo no sea más que una ilusión acústica, trató de explicar Bachie. ¿Qué importa que el viento haya cambiado o no de dirección?, replicó el peregrino. Nosotros a lo nuestro. Sigamos nuestro camino, sin importarnos nada más. Nadie volvió a comentar nada, concentrándose únicamente en lo escarpado y difícil de la ruta. El monstruo, por su parte, continuó pidiendo auxilio, pero nadie corrió a socorrerle. Eso le hizo pensar. Hace un momento el monje Tang estaba a 3 o 4 kilómetros de aquí. ¿Cómo es posible que todavía no haya llegado, con el tiempo que llevo esperándole? ¿Habrán seguido otro camino? Sacudió de nuevo el cuerpo y al punto se vio libre de la soga que le atenazaba. Montó después en la luz roja, y se elevó una vez más por los aires. El gran sabio no se fiaba del éxito de su estratagema y no hacía más que mirar hacia atrás, mientras caminaba. Así, no tardó en verle acercarse, y corriendo hacia el monje Tang, le obligó a bajarse del caballo, diciendo: extremad las precauciones, hermanos. Según parece, el monstruo de antes nos viene siguiendo a los pasos. Bachie y el bonzo Sha agarraron enseguida sus armas y rodearon a su maestro. Al ver lo que ocurría, el monstruo no pudo por menos que decirse sorprendido: menudos monjes más avispados. Acabo de ver al de la cara blanca en el caballo, y resulta que ahora está junto a la cabalgadura rodeado de los otros 3. Debo cambiar inmediatamente de táctica, y deshacerme del que tiene poderes para detectar de inmediato mi presencia. De lo contrario, jamás lograré mis objetivos. No es nada tranquilizador gastar en vano las pocas energías que uno posee. En cuanto puso el pie en el suelo, se convirtió en el mismo muchacho de antes, y volvió a colgarse de lo alto de un pino. Esta vez, sin embargo, lo hizo a medio kilómetro escaso de donde se encontraba el monje Tang. Al ver el gran sabio que la bola de fuego se había vuelto a disolver en el aire, pidió a su maestro que montara en su caballo y reanudara la marcha. Es la segunda vez que nos adviertes de la presencia de un monstruo, protestó un tanto malhumorado el monje Tang. ¿Por qué quieres que sigamos adelante, si está tan cerca como dices? Es de esos monstruos viajeros de los que os hablé antes, explicó el peregrino. No se atreverá, por tanto, a haceros el menor daño. ¿Sabes lo que pienso?, le regañó Tripitaka perdiendo la paciencia. Que te estás burlando descaradamente de mí.
Cuando aparece un monstruo de verdad, jamás dices nada, pero basta que atravesemos una región tan pacífica como esta, para que empieces a gritar que anda suelta por ahí una bestia. ¿Cómo quieres que te crea? Máxime cuando me agarras sin ningún respeto de las piernas y me obligas a bajar para nada del caballo. Después todo lo arreglas diciendo que se trata de un monstruo viajero. Pero las cosas no son tan sencillas como pretendes. Imagina, sin ir más lejos, que el sobresalto me hace caer del caballo y me parto una pierna. ¿Podrías seguir viviendo con esa responsabilidad sobre tu conciencia? Di. ¿Podrías? Os ruego que no lo toméis así, suplicó el peregrino. Si os partierais un brazo o una pierna, al caeros del caballo, cuidaríamos de vos. Pero ¿quién podría hacerlo, si cayerais en poder de un monstruo? Tripitaka se puso tan furioso, que empezó a recitar el conjuro que le había enseñado la Bodhisattva para dominar al mono. Era tal el dolor de cabeza que atormentaba a Wukong, que el Bonzo Sha, compadecido, pidió al maestro que pusiera fin al castigo. Tripitaka tomó las riendas del caballo y continuó caminando. A los pocos pasos hizo ademán de montar en él, pero no había puesto el pie en el estribo, cuando oyó que alguien gritaba: «Por lo que más queráis, maestro, ayudadme». Sorprendido, levantó los ojos y vio colgando de un árbol a un niño totalmente desnudo. Conmovido, se volvió hacia el peregrino y le regañó, diciendo: «Cuidado que eres desaprensivo. En ti no existe la menor pizca de bondad. Solo piensas en buscarme problemas y en destruir cuanta vida encuentras a tu paso. Te dije que alguien solicitaba nuestra ayuda, pero tú te empeñaste en hacerme creer que se trataba de un monstruo. Mira bien. ¿Qué es eso que cuelga de ahí? ¿Una bestia o una persona?» El gran sabio no se atrevió a replicar. Sabía que si abría la boca, el maestro empezaría a recitar otra vez el conjuro, y prefirió ahorrarse ese tormento. Aparentó, pues, arrepentimiento, y agachó compungido la cabeza. Poco podía hacer por evitar que el monje Tang se aproximara al árbol y le preguntara al monstruo con la fusta extendida: «¿A qué familia perteneces, y por qué estás ahí colgado? Si no me lo dices, me temo que no podré ayudarte». Qué lástima que el monje Tang solo hiciera uso de sus ojos mortales. Hasta el monstruo se extrañó que no le reconociera. Eso le movió a seguir adelante con su farsa. Arreció en su llanto y contestó con voz entrecortada: «Al oeste de esta montaña discurre el arroyo del Pino Seco, a cuyas orillas se extiende un pueblo en el que habita mi familia. Mi abuelo se apellida Rojo, pero como ha logrado amasar una enorme fortuna, todo el mundo le conoce como Rojo el Millonario. En realidad debería hablar de él en pasado, porque hace ya mucho tiempo que murió. Como era de esperarse, toda su fortuna pasó a mi padre. Su suerte desgraciadamente no ha estado regida por la misma estrella, y cuantos negocios ha emprendido han terminado en un rotundo y sonoro fracaso. Tanto que ahora es conocido como Rojo el Milenario. Pensando en recuperar pronto lo perdido, se lanzó a hacer incontables préstamos de plata y oro a un grupo de aguerridos caballeros. Cuesta trabajo creer que no se diera cuenta de que se trataba de una banda de vulgares malhechores, cuyo único propósito era arrancarle cuanto poseyera. Cuando juró finalmente que no iba a prestarles una sola sapeca más, era demasiado tarde. Los bandidos se sintieron tan seguros que asaltaron nuestra casa a plena luz del día y arramplaron con todo lo que les vino en gana. No contentos con eso, asesinaron a mi padre, y al ver lo atractiva que aún era mi madre, la secuestraron con la clara intención de encerrarla para siempre en un burdel.
Pese a tanta desgracia, tuvo la suficiente fortaleza de ánimo para esconderme entre sus faldas y llevarme consigo sin que nadie se diera cuenta. Pero entre los bandidos terminaron descubriendo su juego y, al llegar a esta montaña, quisieron asesinarme. Si logré escapar al cuchillo, fue porque mi madre les suplicó una y otra vez que me perdonaran la vida. Los bandidos no estaban para tanta floritura y accedieron a colgarme de un árbol, para que el hambre acabara con mis días y las alimañas devoraran después mi cuerpo. Ha sido una suerte por tanto, que acertarais vos a pasar por un sitio tan desolado como este. Sin lugar a dudas, tan buena fortuna obedece a ciertos méritos, que sin yo saberlo acumulé en alguna existencia anterior. Si accedéis a salvarme la vida y a conducirme de vuelta a mi casa, os recompensaré con largueza, aunque para ello tenga que venderme como esclavo. Mi agradecimiento será tal que hasta después de muerto recordaré vuestro gesto. Tripitaka creyó a ciegas cuanto dijo el muchacho y ordenó a Bachie que le desatara. El idiota se dispuso enseguida a hacerlo, pero el peregrino trató de impedírselo, diciendo directamente al monstruo: «Maldita bestia. No pienses que no sé quién eres. Para engañar a la gente se precisa más que lloriqueos y patrañas. Si como dices, tu hacienda ha sido saqueada, tu padre ha muerto a manos de esos bandidos, y tu madre se ha visto forzada a seguirlos, ¿quieres decirnos a quién vamos a confiarte una vez que te hayamos liberado? Además, ¿cómo piensas agradecérnoslo, si no tienes donde caerte muerto? Como ves, tu historia es incapaz de mantenerse en pie mucho tiempo por sí sola». El monstruo se puso a temblar. Sabía que el gran sabio era su principal enemigo. Por eso, echó mano de nuevo de su inventiva, y llorando a lágrima viva, dijo al maestro: «Es cierto que mis padres han muerto y que la fortuna de mi familia se ha evaporado por completo. Pero aún dispongo de alguna que otra tierra y de unos cuantos familiares». «¿Qué familiares?», le interrogó el peregrino. «Todos los de mi madre», respondió el monstruo. «Son originarios de una región que hay al sur de esta montaña, aunque la mayoría de mis tías viven hacia el norte. Eso sin contar al señor Li, esposo de una hermana de mi madre, que mora cerca del nacimiento del arroyuelo del que antes os hablé, y al señor Rojo, un tío lejano, que tiene su morada en el interior del bosque. Por si esto os parece poco, sabed que en el pueblo del que procedo tengo varios primos y parientes. Ellos os recompensarán con largueza, cuando les diga lo que habéis hecho por mí. Estoy seguro de que venderán alguna tierra y os darán cuanto preciséis». Al oír eso, Bachie apartó al peregrino de un empujón, diciendo: «¿A qué viene interrogarle de esa manera? ¿No ves que no es más que un niño? Además, dijo claramente que los bandidos se habían llevado todo lo que había de valor en su casa. Me figuro que no podrían cargar con las tierras y las casas, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, comemos como bestias, pero no podemos terminar con la comida que producen 10 simples acres de tierra. Bajémosle de ahí, y disfrutemos de nuestra buena obra cuando hable con sus parientes». El idiota no tenía ya más ojos que para la comida. Sin encomendarse a nadie, cogió la navaja que usaban para las ofrendas y desató al monstruo. Sin dejar de llorar, la bestia se volvió hacia el monje Tang y empezó a golpear el suelo con la frente. «Levántate y sube a mi caballo», le ordenó el maestro, enternecido. «De ahora en adelante yo me encargaré de cuidarte». «No, no», se disculpó el monstruo. «De estar colgado en ese árbol tengo entumecidos los pies y las manos, y me duele mucho el cuerpo. Además, nunca he montado en caballo».
El monje Tang ordenó entonces a Bachie que cargara con él, pero el monstruo se negó a hacerlo, diciendo: mi piel es muy áspera y no me atrevo a abusar de esa forma, de este digno maestro. Tenéis que reconocer, por otra parte, que sus orejas son muy grandes, su boca muy saliente, y sus cerdas demasiado recias. ¿Queréis que parezca que me he tumbado encima de un cardo? En ese caso, concluyó el monje Tang, que te lleve el bonzo Sha. Maestro, dijo el monstruo después de echarle una mirada, cuando esos bandidos arrasaron mi casa, llevaban la cara totalmente pintada, usaban barbas postizas, y blandían cuchillos y palos. No podéis suponeros la impresión que me causaron. Pese a todo, y con muchísimo respeto, este honorable maestro me produce más miedo todavía que ellos. Si no os importa, preferiría que él no cargara conmigo. Al monje Tang no le quedó pues otro remedio que ordenárselo al peregrino, que se apresuró a exclamar soltando ruidosamente la carcajada: de acuerdo, de acuerdo. Le llevaré yo. Sin poder esconder su alegría, el monstruo aceptó de buen grado ser llevado por el peregrino. Con el fin de probar su peso, Wu-kun se apartó un poco del camino y comprobó que pesaba poco más de 15 kilos. Satisfecho, exclamó entre dientes: cuidado que eres imprudente. Merecías que te diera muerte ahora mismo. ¿Quién te dijo que podías burlarte así como así de mí? ¿Acaso creíste que no iba a descubrir ese algo especial que tú posees? Yo procedo de una buena familia y he tenido la mala fortuna de toparme con la más insufrible de las desgracias. ¿Qué queréis decir con eso de algo especial? Si es verdad que perteneces a una buena familia, replicó el peregrino, ¿cómo es que tienes un cuerpo tan ligero? Solo tengo 7 años, se defendió el monstruo. Aunque únicamente hubieras engordado 4 kilos al año, calculó el peregrino, ahora deberías pesar 28, y la verdad es que apenas llegas a la mitad. Yo qué sé, exclamó el monstruo. Posiblemente no tomara suficiente leche cuando era pequeño. Está bien, concluyó el peregrino. Cargaré contigo hasta donde sea preciso, pero por lo que más quieras, no me mees encima. Cuando desees orinar, me avisas, ¿de acuerdo? Tripitaka iba adelante con Bachie y el bonzo Sha, cerrando la marcha Wu-kun con el niño a las espaldas. De su marcha hacia el oeste, disponemos de un poema que dice: la virtud siempre es sublime, pero las fuerzas del mal se valen también de su atractivo. De la misma forma, la causa del zen es inmutable, pero de esa inmutabilidad se alimentan igualmente las bestias. La mente siempre es justa, y por eso, opta por un camino medio. La madre madera, por su parte, injusta e inclinada al mal, sigue otro sendero. El caballo de la voluntad permanece callado, tratando de dominar los deseos y pasiones. Quien alimenta la falsedad suele hallar éxito en sus empresas, pero su felicidad se desvanece como la espuma, porque tarde o temprano la verdad termina desenmascarándola. Mientras el gran sabio caminaba con el monstruo a sus espaldas, empezó a criticar la conducta del monje Tang, diciéndose: parece como si el maestro no supiera lo difícil que es trasponer montañas tan escabrosas como esta. De por sí, es penosísimo transitar por estos senderos. Cuanto más, con un monstruo a las espaldas. Aunque fuera una persona honrada, no tendría ningún sentido cargar con él, porque sus padres han muerto. ¿A quién vamos a confiar su custodia? En casos así, lo mejor es romperle la cabeza y asunto terminado. El monstruo se percató enseguida de lo que estaba pensando el peregrino, y decidió valerse de la magia.
Aspiró 4 bocanadas de aire, una de cada punto cardinal, y las expulsó sobre el cogote del peregrino. Al punto este sintió como si le hubieran puesto encima un peso superior a los 10.000 kilos. «Vaya», exclamó el peregrino sonriendo con malicia. «Así que tratando de aplastar a tu respetable padre con un poquitito de magia, ¿eh?» El monstruo temió que el gran sabio pudiera hacerle daño, y liberándose de aquel cuerpo, se elevó por los aires, al tiempo que el peso que soportaba el peregrino se hacía cada vez más grande. Eso agravó aún más su mal humor. El rey de los monos no era hombre que soportara con facilidad los abusos, y agarrando al muchacho que llevaba a las espaldas, lo tiró junto a unas rocas que había al borde del camino. El golpe fue tan fuerte, que el cuerpo quedó reducido a una masa informe de carne. No contento con eso, el peregrino le arrancó las piernas y los brazos y los hizo añicos. Al verlo desde el aire, el monstruo no pudo por menos que lanzar un suspiro de alivio, al tiempo que pensaba: «Menudo monje. Jamás pensé que fuera tan traidor. Aunque yo sea un monstruo empeñado en devorar a su maestro, tenía que haber esperado a que yo hubiera dado el primer paso. ¿A qué viene mostrarse tan agresivo? Menos mal que se me ocurrió apartarme de ese cuerpo. De lo contrario, ahora estaría muerto del todo. Lo que tengo que hacer es apoderarme cuanto antes del monje Tang. Creo que no podré encontrar una ocasión mejor que esta, pues ese mono disfruta haciendo correr la sangre». No había acabado de decirlo, cuando se levantó un viento huracanado, que arrastraba las rocas, y lanzaba contra las nubes toneladas de arena y polvo. Era tan fuerte, que las aguas se salieron de sus cauces, y al agitar el éter negro, el sol terminó perdiendo su luz. Fueron incontables los árboles que arrancó, poniendo al descubierto sus centenarias raíces. No hubo ciruelo que no perdiera todas sus ramas. La arena se cebaba en los ojos de los caminantes, que se veían en la necesidad de posponer sus viajes. Las rocas volaban como hojas de bambú, yendo a caer sobre los caminos y haciéndolos prácticamente intransitables. Todo el paisaje se vio sumido en una densa oscuridad, que enloquecía a las bestias y a las aves salvajes. Por doquier se oían sus gritos de angustia. Tripitaka apenas podía mantenerse a lomos del caballo. Bachi lo vio tambalearse peligrosamente en lo alto de la grupa, pero hubo de cerrar los ojos casi inmediatamente, para defenderlos de los embates de la arena. Otro tanto hizo el bonzo Sa. Solo el gran sabio comprendió que se trataba de alguna artimaña del monstruo. Pero cuando llegó al lado de su maestro, la bestia se lo había llevado ya montaña adelante. El monje Tang había desaparecido, sin dejar el menor rastro. El viento comenzó entonces a amainar, y no pasó mucho tiempo antes de que el sol comenzara a brillar de nuevo. El peregrino vio al caballo dragón relinchando y dando coces de espanto. El equipaje yacía deshecho junto al camino. Bachi estaba acurrucado detrás de unas rocas, lo mismo que el bonzo Sa, que no dejaba de gemir. «Bachi», gritó el peregrino. Al oír la voz de Wukong, el idiota levantó la cabeza y comprobó que la tormenta había remitido del todo. Aún así, se agarró nerviosamente al peregrino y exclamó: «¡Qué viento tan huracanado! ¡Qué viento!». «Parecía un tornado», comentó el bonzo Sa acercándose a ellos. «¿Dónde está el maestro?», preguntó el peregrino. El viento era tan fuerte, que todos tuvimos que esconder la cabeza en el primer sitio que encontramos para no quedarnos ciegos, respondió Bachi. Por lo poco que pude ver, el maestro recurrió a su silla de montar. «Todo eso está muy bien», dijo el peregrino. «¿Pero dónde está ahora?».
Es increíble, exclamó el bonzo Sa. Ha desaparecido. Parece como si se hubiera convertido en una paja y se hubiera marchado a lomos del viento. Creo que ha llegado la hora de separarnos, concluyó el peregrino. Tienes razón, concedió Bachie. Todavía estamos a tiempo de irnos cada cual por nuestro lado. El viaje hacia el oeste parece interminable. ¿Queréis decirme cuándo vamos a llegar? A veces dudo que nuestro viaje vaya a tener fin algún día. ¿Cómo podéis decir eso? Les regañó el bonzo Sa, tan sorprendido por a los que oía, que el cuerpo se negaba a obedecerle. Todos cometimos graves ofensas contra el cielo en nuestras vidas anteriores. Fue una suerte, por tanto, que la Bodhisattva Quasherin nos iluminara el corazón, nos hiciera entrega de los mandamientos, nos cambiara los nombres, y nos invitara a abrazar la fe budista. Con el fin de acumular méritos y conseguir que nos fueran perdonadas totalmente nuestras antiguas culpas, aceptamos de buen grado proteger al monje Tang en su camino al paraíso occidental, con el fin de presentar sus respetos a Buda y obtener las escrituras sagradas. ¿Cómo habláis ahora de darlo todo por terminado, regresando cada cual al lugar del que partió? Si lo hacemos, todo habrá resultado inútil y los esfuerzos de la Bodhisattva habrán sido tan innecesarios como una lluvia de arena sobre el desierto. Eso sin contar con que todo el mundo se reirá de nosotros. ¿Qué otra cosa merece de hecho, quien comienza una cosa y es incapaz de terminarla? Todo eso es verdad, reconoció el peregrino. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer con un maestro tan cabezota e incapaz de escuchar los consejos que se le dan? Como sabéis, poseo unos ojos de fuego y unas pupilas de diamante que me capacitan para distinguir con claridad el bien del mal. Desde un principio supe que el niño que estaba colgado del pino era en realidad un monstruo. Ha sido él precisamente el que ha levantado ese viento que por poco nos mata. Os lo advertí antes de que sucediera, pero ni vosotros ni el maestro quisisteis creerme, alegando que pertenecía a una buena familia y obligándome a cargar con él. Eso en el fondo me alegró, porque me dio la oportunidad de controlarle más de cerca. Pero él trató de aplastarme, recurriendo a la magia del cuerpo superpesado. Cansado de sus argucias, le hice picadillo. Sin embargo, logró abandonar a tiempo su maltrecho cuerpo, arreglándoselas incluso para atrapar a nuestro maestro en el torbellino de ese huracán que acabamos de presenciar. El monje Tang no escucha nunca a nadie. Son incontables las veces que se ha negado, no digo ya a aceptar, sino simplemente a considerar mis consejos. Eso me ha producido tal amargura, que he creído que no valía la pena seguir sacrificándonos por un hombre que solo se rige por sus propias ideas. Ahora, la verdad, no sé qué partido tomar. Tus palabras estaban cargadas de tal sentido de la lealtad que mis razones me parecen egoístas y carentes de todo fundamento. Pero la amargura sigue corroyendo mi corazón. ¿Qué te parece a ti, Bachie, que hagamos? Ahora me doy cuenta de que lo que dije lo hice sin pensar, confesó Bachie. Mi opinión, por tanto, es que debemos continuar unidos. Además, no nos queda otra alternativa. Aun suponiendo que el bonzo Sa no tuviera razón, nuestra obligación es dar con el monstruo y liberar a nuestro maestro. Sería indigno de nosotros abandonarle cuando más nos necesita. Actuemos entonces como un solo hombre, sugirió el peregrino con el rostro iluminado. En cuanto hayamos recogido el equipaje y nos hayamos hecho cargo del caballo, escalaremos la montaña y descubriremos dónde se encuentran el monstruo y el maestro. Sin embargo, recorrieron cerca de 70 kilómetros de penosísimo camino y no encontraron el menor rastro.
La montaña parecía estar desprovista de toda señal de vida. Solo de vez en cuando se veía algún que otro cedro sin nidos, o un pino solitario, al que no acudía ninguna bestia a restregarse. La inquietud se iba haciendo más intensa en el corazón del gran sabio con cada paso que daba. Al final, no pudo aguantarlo más, y llegándose hasta la cumbre de un salto, gritó: «¡Transfórmate!». Y al instante se convirtió en una criatura de 3 cabezas y 6 brazos, exactamente igual que cuando sumió el cielo en aquella tremenda confusión. Agitó al mismo tiempo la barra de hierro, y ésta se multiplicó inesperadamente por 3. Con ella comenzó a golpear como un loco en todas direcciones. Al verlo, Bachi exclamó preocupado: «Esto va de mal en peor, hermano Sha. Parece que la desaparición de nuestro maestro ha hecho perder el juicio a Wukong. Ya ves, sin ton ni son se ha puesto a guerrear contra el viento». Sin embargo, el alocado combate del peregrino sirvió para que acudieran ante él los dioses que por allí habitaban. Todos parecían muy pobres. Tanto, que no vestían más que andrajos. Sus calzones carecían de culera y tenían las perneras totalmente deshilachadas. Enseguida se echaron rostro en tierra y dijeron: «Aquí tenéis, gran sabio, a todos los dioses y espíritus de esta montaña». «¿Cómo es que sois tantos?», preguntó el peregrino, sorprendido. «Para vuestra información, gran sabio», contestaron ellos sacudiendo sin cesar el suelo con la frente, «este lugar es conocido como montaña del pico del Etna de los 10.000 kilómetros. A cada millar le corresponde un dios y un espíritu local, así que en total somos 20 las deidades que aquí residimos. Ayer mismo tuvimos noticias de vuestra llegada, pero hasta hoy no hemos podido reunirnos todos. Eso explica nuestra tardanza en venir a daros la bienvenida. Esperamos que no nos lo toméis a mal y perdonéis nuestra mala educación. De momento, estáis perdonados», trató de tranquilizarlos el peregrino. «Pero dejémonos de cumplidos. Deseo que me digáis el número exacto de monstruos que habitan en esta montaña». «Solo uno, gran sabio», respondieron los dioses. «A él precisamente le debemos que seamos tan pobres, porque por su culpa nadie nos ofrece incienso ni papel moneda, amén de los sacrificios de los que gozan los dioses de otras regiones. Como veis, apenas disponemos de túnicas, y a veces pasan meses enteros sin que podamos llevarnos a la boca ni un solo grano de arroz. ¿Os imagináis cómo serían nuestras vidas, si hubiera por aquí algún otro monstruo más? ¿Dónde habita esa bestia?», inquirió una vez más el peregrino. «¿En la parte posterior o anterior de esta montaña?». «En ninguna de ellas», volvieron a contestar los dioses. «Por esta montaña discurre un arroyuelo, conocido como el arroyo del pino seco, a cuyas orillas se abre una cueva que lleva el nombre de caverna de la nube de fuego. En ella habita un monstruo que posee extraordinarios poderes mágicos, con los que nos esclaviza sin piedad, forzándonos a hacer fuego, a batir los tambores, a mantener protegida su puerta, y a patrullar de noche el bosque. Por si eso fuera poco, los diablillos que moran con él abusan de nuestra mala fortuna, obligándonos a pagarles de vez en cuando elevadísimas sumas de dinero». «¿Cómo es posible?», exclamó el peregrino, escandalizado. «¿De dónde sacáis el dinero, si pertenecéis a la región de las tinieblas?». «Así es», confirmaron los dioses. «No disponemos de una triste sapeca. De ahí que nos veamos obligados a cazar algún ciervo que otro, con el fin de aplacar su codicia. Cuando nos olvidamos de hacerlo, arrasan nuestros monasterios y destruyen cuanto encuentran a su paso.
Nuestra vida se ha convertido en un auténtico infierno, y no disponemos de un solo segundo de tranquilidad. Por todo ello, nos atrevemos a suplicaros, gran sabio, que deis muerte a esa bestia y liberéis de su opresión a cuantas criaturas moran en esta bienhadada montaña. Si visitáis con tanta frecuencia como decís su caverna, concluyó el peregrino, me figuro que sabréis su nombre y su lugar de origen. Creemos que también vos estáis al tanto de esos extremos, contestaron los dioses, con respeto. Es hijo del monstruo toro, de cuya crianza se encargó el mismísimo Rakshasi. Durante más de 300 años se entregó a la práctica de la virtud en la montaña del fuego imperecedero, donde alcanzó la perfección del fuego de Samadhi y los extraordinarios poderes que ahora posee. El toro monstruo le aconsejó entonces afincarse en esta montaña y hacer de ella su feudo. Así, el que de niño fue conocido como el muchacho rojo, ahora ostenta el pomposo título de gran rey del Santo Niño. Agradecido por tan valiosa información, el peregrino despidió a los dioses y espíritus de la montaña, volviendo a adquirir casi inmediatamente la forma que le era habitual. De un salto se llegó hasta donde estaban Bachie y el Bonzo Sa, y les dijo: podemos respirar tranquilos. Ese monstruo es amigo mío, y estoy seguro de que no hará el menor daño a nuestro maestro. Vamos, no digas tonterías, exclamó Bachie soltando la carcajada. Tú te criaste en el continente de Purvavidya y este lugar forma parte del de Aparagodanilla. Entre ambos existen por lo menos 10.000 kilómetros, 2 océanos, e incontables ríos y cordilleras. ¿Cómo va a ser amigo tuyo? Acabo de entrevistarme con los dioses de esta región, explicó el peregrino, y me han informado de sus orígenes. Me he enterado de que es hijo del monstruo toro que crió Rakshasi, que de niño se llamaba el muchacho rojo, y que ahora ostenta el pomposo título de gran rey del Santo Niño. Recuerdo que cuando hace aproximadamente 500 años sumí el cielo en una confusión total, me dediqué a recorrer los montes más renombrados del mundo en busca de los mayores héroes de la tierra. Con ellos, entre los que por cierto se encontraba el monstruo toro, constituí una hermandad de 7 miembros. Yo era el más pequeño de todos y él el más grande. De ahí que siempre le llamara hermano mayor. Dado que este monstruo es hijo suyo, deberá considerarme como tío, o al menos, amigo de su familia. ¿Cómo va a hacer daño a nuestro maestro, si descubre quién soy? No perdamos más tiempo y vayamos inmediatamente a hacerle una visita. Cuidado que eres ingenuo, exclamó una vez más Bachie, ¿acaso has olvidado lo que dice el proverbio? Con 3 años que falte uno de casa, hasta los hermanos terminan olvidándole. Eso sin contar con que llevas sin verle, no digo ya 3, sino 600 años, y que en todo ese tiempo no habéis bebido juntos ni una sola vez. ¿Qué clase de amigos son los que nunca se visitan ni intercambian regalos en las fiestas? Haces mal en catalogar a la gente de esa manera, le reprendió el peregrino. No en balde otro proverbio afirma que, de la misma forma que una hoja de loto puede recorrer la inmensidad del océano, los seres humanos pueden encontrarse más de 10.000 veces a lo largo de sus vidas. Además, aunque no me reconozca como amigo de su padre, estoy seguro de que no se atreverá a hacer el menor daño a nuestro maestro. Vamos, que banquetes no nos va a ofrecer ninguno, pero que va a devolvernos sano y salvo al monje Tang. Esperanzados por estas palabras, los 3 monjes cargaron con el equipaje y se dispusieron a buscar la ruta que habían perdido. Sin dejar de caminar día y noche, y tras recorrer no menos de 100 kilómetros, llegaron a un impresionante bosque de pinos.
En él fluía plácidamente un arroyuelo de aguas verdosas. Justamente en el punto de su nacimiento se veía un puente de piedra que conducía a la entrada de una caverna. «Mirad aquellas rocas», dijo a sus dos acompañantes el peregrino. «Estoy seguro de que es el lugar en el que vive el monstruo. Voy a llegarme hasta allí para discutir con él de todo el asunto. ¿Quién quiere quedarse aquí cuidando del caballo y del equipaje? Decididlo pronto, porque el otro tiene que venir conmigo». «Te acompaño yo», se apresuró a decir Bachie. «No me gusta quedarme sentado durante mucho tiempo en un sitio, ya lo sabes». «De acuerdo. Tú, Bonzosa», añadió el peregrino, «esconde el equipaje y el caballo en el interior del bosque y cuida bien de ellos. Mientras tanto, nosotros dos liberaremos al maestro». El Bonzosa no puso el menor reparo. Bachie y el peregrino, por su parte, cogieron las armas y se dirigieron hacia la cueva. Por muy sagaz y maléfico que fuera el monstruo de fuego, la madera madre y el mono de la mente formaban un tándem prácticamente invencible. No sabemos cómo se las arreglaron para llegar hasta la caverna. Quien quiera averiguarlo, deberá escuchar con atención las explicaciones que se brindan en el capítulo siguiente.